Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Este miércoles será en Estados Unidos lo que Donald Trump ha denominado Día de la Liberación. Por liberación se entiende una batería de aranceles que reconfigurarán el comercio con muchos de sus socios y tendrán un impacto decisivo en la economía estadounidense y también en la de todo el mundo. Para Trump, estos aranceles no solo son necesarios y justos, también son buenos, ya que con ellos el país recuperará el respeto y la riqueza que ha perdido a lo largo de las últimas décadas. Pero lo más probable es que no suceda lo que tiene previsto Trump y su consejero de Comercio, Pete Navarro, principal defensor en la Casa Blanca de una política arancelaria dura. Lo que seguramente suceda es justo lo contrario, que se desate una guerra comercial a escala mundial que perjudique a todos, también a Estados Unidos, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se ha beneficiado de un entorno comercial abierto en el que el dólar ha reinado sin contestación. Que Trump es partidario de los aranceles es algo que no pilla de sorpresa a absolutamente nadie. Durante la campaña electoral propuso un arancel universal de entre el 10 y el 20% a todas las importaciones, idea que luego fue evolucionando hacia lo que calificó como aranceles justos y recíprocos tras asumir el cargo. Eso implicaba igualar los aranceles que otros países imponen a productos estadounidenses. Esto podría resultar en una compleja mezcla de tasas arancelarias aplicadas en función del país y el producto, concentrándose, eso sí, en los bautizados por Scott Bessent, el secretario de Comercio, como los 15 sucios, es decir, países con importantes superávits comerciales como la Unión Europea, Japón y el Reino Unido. La implementación sería complicada y caótica, ya que supone reajustar millones de tasas individuales, algo que genera mucha incertidumbre entre las empresas. Al final del camino se espera que Alemania tenga que asumir aranceles medios del 20% y la India del 28%. Por de pronto, Trump ya ha subido el arancel promedio estadounidense al 8% frente al 2% del año pasado. Esto solo con las medidas que ya ha adoptado contra China, Canadá, México y el arancel lineal del 25% a automóviles que se hará efectivo esta semana. A pesar de que las empresas estadounidenses le han advertido de los riesgos, el presidente cree que esto fortalecerá la industria del país, por lo que en breve es previsible que lleguen más aranceles a sectores como el de los semiconductores o los productos farmacéuticos. Si otros países responden, Trump ya ha avisado que contraatacará. El impacto económico será notable. Goldman Sachs estima que los aranceles reducirán el crecimiento anual de Estados Unidos entre 0,8 y 1,3 puntos porcentuales. La inflación subirá. Deutsche Bank proyecta que lo hará 1,2 puntos y eso complicará los esfuerzos que la Reserva Federal lleva haciendo desde hace 3 años para controlarla. Las consecuencias sociales también preocupan. Los hogares de bajos ingresos, que gastan más en bienes de primera necesidad, sufrirán una caída del 2,5% en ingresos disponibles, frente al 0,9% de los más ricos. Aunque Trump ve los aranceles como una fuente de recaudación fiscal, estos, aparte de distorsionar la economía, beneficiarán a los productores más ineficientes a costa de los consumidores. Si ve que la recaudación aumenta de forma significativa, se apoyará sobre ello para financiar rebajas fiscales. Esto podría convertir a los aranceles altos en una política irreversible pese a sus evidentes costes. Estados Unidos y el resto del mundo se preparan para la avalancha de aranceles que Donald Trump anunciará esta misma semana. Los anunciará este miércoles en concreto, es decir, mañana, porque ya estamos a lunes, estrenamos el mes, lunes a martes, 1 de abril, así que mañana, 2 de abril, es cuando sabremos más sobre este mismo tema. El presidente Trump ha prometido que con ellos se celebrará el llamado Día de la Liberación. Ya sabéis lo amigo que es Trump a ponerle nombres muy rimbombantes a las cosas. La liberación de Estados Unidos, nada menos. Un punto de inflexión en el que, según él, el país empezará a recuperar el respeto y el dinero que, a su juicio, ha perdido durante las últimas décadas. Las últimas décadas de apertura comercial y de globalización, en definitiva, que las que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. En la práctica, lo cierto es que no habrá nada liberador en ello.
en los meses transcurridos desde su regreso a la Casa Blanca. No es mucho tiempo, 2 meses y una semana. Llegó el 20 de enero de este mismo año y estamos a 1 de abril. Pues lo que nos encontramos, y esto ya no son hipótesis, son hechos contantes y sonantes, es que el nivel arancelario general de Estados Unidos está en su nivel más alto desde los años 40. Es decir, no estamos yéndonos a los años 90, 80 o 70, sino los años 40, 80 años. Hay que viajar atrás en el tiempo. Y esto, como es lógico, pues tendrá un impacto en el crecimiento económico de Estados Unidos, al menos a corto plazo, que será algo más lento. Seguramente también haya una inflación algo mayor, seguramente también mayor desigualdad y muy posiblemente problemas de orden fiscal, porque un menor consumo pues implica menores ingresos. ¿Cómo de mal se podrían poner las cosas? Es lo que muchos se están preguntando. Pues la verdad es que no lo sabemos, no tenemos ni idea porque, bueno, todavía no ha terminado su plan. No sabemos hasta dónde pretende Donald Trump llevar esta historia. Es un proyecto muy personal suyo, que está pilotando él personalmente, y todos, hasta sus asesores más cercanos en materia comercial, que tiene unos cuantos, pues esperan a este miércoles para conocer los detalles finales. Entiendo que lo más cercano, que en el tema comercial pues es Scott Bessent y Pete Navarro, pues tendrán pistas muy definitivas sobre lo que Trump pretende hacer, pero ya sabemos que es completamente imprevisible este hombre. Es decir, que podría hasta incluso una hora antes de hacer el anuncio introducir, no sería la primera vez que lo hacen, introducir algunas modificaciones. Hasta la fecha, muy en su línea. Lo que ha hecho Trump es ir cambiando de opinión y de apreciaciones sobre la marcha. Ha oscilado entre insinuar, que no anunciar directamente indulgencia, a insistir en que su gobierno debe adoptar una línea dura, lo más dura que sea posible, porque él considera que esto de los aranceles, aparte de ser, según su parecer, una palabra preciosa en lengua inglesa, esto ya lo vimos hace tiempo, pues son muy convenientísimos para la economía. Así que no tenemos ni idea si los va a hacer tan duros como ha prometido o todavía un poquito más duros. En esto hay que tener en cuenta no solo al Trump presidente, que este solo tiene 2 meses y una semana de antigüedad, el Trump presidente en su segundo mandato, estoy hablando. Hay que tener en cuenta también al Trump candidato. Recordad que la campaña electoral de Estados Unidos es una campaña larguísima en la que a los candidatos pues les da tiempo a hablar, se pasan un año, a fin de cuentas, a dar centenares de mítines, entrevistas, a hablar por los codos, en redes sociales, etcétera, y se dicen muchas cosas, más que en campañas electorales de otros países donde la campaña electoral dura 15 días, y en 15 días da poco tiempo a llenarse la boca. En el caso de Estados Unidos no es así. Y Trump, además, como bien sabemos, es verborreico el hombre. Habla muchísimo y luego no le importa, además, lo más mínimo desdecirse sobre algo que ha dicho previamente. Así que tenemos que tener en cuenta en esto de los aranceles, tratar de adivinarlos, tenemos que tener en cuenta lo que ha dicho como presidente y lo que dijo como candidato a la presidencia, primero como candidato a las primarias y luego posteriormente, después de la nominación, ya como candidato en firme a la presidencia de Estados Unidos. Durante la campaña habló de introducir un arancel universal de entre el 10 y el 20%. No concretó, que estaría por ahí más o menos, entre el 10 y el 20% sobre todas las importaciones. Es decir, desde un automóvil hasta una tuerca. Todo iba a tener entre un 10 y un 20%. No sabemos si iba a ser del 10, del 20% o que iban a rondar esos aranceles entre el 10 y el 20%. Nunca menos del 10% y nunca más del 20%. Pero poco después de asumir el cargo, ya a finales del mes de enero, principios de febrero, esa idea de aranceles lineales y universales cambió por otra promesa, que cifró en los aranceles que él llamó justos y recíprocos. Es decir, los gravámenes fronterizos que se limitarían a igualar los que otros países imponen a los productos estadounidenses. En ningún caso los superaría, pero tampoco se quedarían por debajo. El resultado de esta aproximación al problema
puede parecer muy recíproco y muy justo, pero también es muy problemático desde el punto de vista operativo, estoy hablando, porque el comercio internacional es complejísimo y a la hora de poner aranceles, bueno, es un oficio en sí mismo, para que nos hagamos una idea. ¿Qué podría suceder? Pues que nos encontraríamos ante una mezcolanza un tanto informe de una complejidad notable con diferentes niveles arancelarios aplicados no ya a cada país, sino a cada categoría de productos. Y claro, no todos los países son iguales y no todos los productos son iguales. En el caso de los países, pues hay países con los que Estados Unidos tiene superávit comercial, es decir, les exporta más de lo que importa de ellos. En este caso no tendrían nada que temer. No habría, aunque en algunos productos los aranceles fuesen distintos, no tendría nada que temer, aunque si lleva esto de la justicia y la reciprocidad hasta sus últimas consecuencias, pongamos por caso en su comercio bilateral con, qué sé yo, un país que me gusta mucho, Guatemala. Pues resulta que Guatemala tiene un pequeño déficit. Esto es especulativo. No sé exactamente cómo quedó el año pasado el comercio bilateral entre Estados Unidos y Guatemala. Seguramente hay algún contraescucha chapín que me lo recuerda. Pero pongamos por caso que con Guatemala fuese ligeramente deficitario para los guatemaltecos. Pero que en ciertas categorías de productos, bueno, pues el arancel que se cobra en la frontera de Guatemala es algo mayor que el que se cobra en la frontera de Estados Unidos. Tendría también que igualarlos, aunque en este caso es poco probable. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, declaró en su momento que otros países no habrían, que la mayor parte de países del mundo no tendrían nada que temer, que esta guerra no iba con ellos, que se concentrarían en los que dio en llamar Dirty 15, es decir, los 15 sucios, así traducido de forma directa. Es decir, aproximadamente conforman estos 15 sucios el 15% de los países que en su opinión tienen aranceles elevados contra Estados Unidos. El hecho de llamarlos dirty, es decir, sucios, ya dice mucho sobre cómo ven este asunto. Ya ven suciedad en el comercio. Luego, si aparte de ser abiertamente despectivos, podrían haberlo llamado los 15 injustos, por ejemplo, los 15 desequilibrados, de una manera más, no sé, desapasionada, pero no, han ido directamente al insulto, a lo de la suciedad. Los objetivos surgieron de la oficina del propio Bessent, cuando enumeró, creo que fue una veintena de economías que mantienen grandes superávits comerciales de bienes, que no de servicios, y esto es importante remarcarlo, con Estados Unidos. En esos países sucios, pues está Japón, por supuesto, está la Unión Europea, los países de la Unión Europea, buena parte de los países de la Unión Europea, está el Reino Unido, pero también están sus vecinos más cercanos, es decir, Canadá y México. El gobierno estadounidense ha sugerido que basarán los aranceles recíprocos en distintas medidas, no solo en el arancel mismo. Es decir, que para... Tengo el primer objeto que tenga aquí encima de la mesa, lo voy a agarrar. Tengo aquí unos AirPods de Apple, pues los AirPods de Apple. En este caso no sé qué arancel tendrá, se fabrican en Vietnam, por cierto. Pero pongamos por caso que se fabricasen en Alemania o en Francia o en la propia España y se exportasen a Estados Unidos. Bueno, en este caso, si el artículo AirPods de Apple, que no sé si será una categoría arancelaria, fuese del 8% para entrar en la Unión Europea, pero para entrar en Estados Unidos fuese solo del 4%, pues no bastaría solo con igualarlo, que por supuesto lo igualarían, pero tendrían también, ya han dicho, que van a utilizar otros elementos. Van a incluir variantes como los impuestos indirectos, se entienden, sobre distintos bienes, ya que ellos consideran que esto es un arancel encubierto. Es decir, aquí los AirPods de Apple en España pues llevan el IVA local, que es bastante alto, por cierto, es del 21%. Si los hubiese comprado en el Reino Unido, pues hubiera pagado el IVA del lugar, que es el 19%. Si los hubiese comprado en algunos, sabéis que en Estados Unidos esto va por estados, pues en algunos hubiera sido del 6 o del 10 o del 0%. Ellos consideran que la Unión Europea, concretamente, que tiene impuestos indirectos bastante altos, en algunos países hasta del 25%, no dejan de utilizar esos impuestos, el IVA esencialmente, como un arancel. También tendrá en cuenta la gestión de divisas. Pero ninguna de estas medidas
o variantes ha quedado del todo clara. Si intentan igualar los aranceles, esto que os ponía del 8 o el 4%, hacerlo requeriría que los funcionarios de aduanas estadounidenses, que bastante trabajo van a tener a partir de ahora, van a tener la necesidad de calcular y aplicar aproximadamente unos 2,5 millones de tasas individuales, dependiendo del producto y del país. En tanto que han incluido o van a incluir otros parámetros en la ecuación, como el de los impuestos indirectos, pues el margen de discreción del gobierno estadounidense es todavía mayor. Y la cosa, en definitiva, pues puede devenir caótica. Esto genera incertidumbre. Si yo fuese importador en Estados Unidos, estaría muerto de miedo. Y además incertidumbre a raudales. Dentro del país, estoy hablando, fuera por supuesto, pero dentro. Pricewaterhouse, que es la consultora, ha hecho un estudio aproximativo y lo que se ha encontrado es que si Estados Unidos hace el esfuerzo y consigue igualar al milímetro los aranceles más los impuestos de todos los países que han fijado como objetivo, pues el resultado sería que países como la India podrían encontrarse con con aranceles del 28% y Alemania con aranceles del 20%. De cualquier modo, algunas cosas parecen ahora clarísimas. La primera y más obvia es que Trump parece un hombre con una misión, la de utilizar la palanca esta de los aranceles que le encantan para rehacer el modelo económico estadounidense. Bueno, habría que decir más que rehacer, devolverlo a hace un siglo. Y además un siglo exacto, porque fue hace casi un siglo, en el año 1930, cuando se aprobaron aquellos aranceles Smoot and Hawley que os hice una contraventana hace cosa un par de semanas. Sería esencialmente algo parecido. Con varias rondas de aranceles ya aplicadas contra China en estos 2 meses, contra Canadá, contra México, que son los 3 principales socios comerciales de Estados Unidos, lo fueron en el año 2024, ya veremos cómo queda este año. Además de ese arancel general y lineal del 25% sobre cualquier automóvil importado, venga de donde venga, que anunció hace apenas unos días, la semana pasada, y que entrará en vigor el 3 de abril, pues ya ha elevado el arancel efectivo de Estados Unidos a aproximadamente, el arancel promedio efectivo de Estados Unidos a aproximadamente el 8%, frente al 2% del año pasado. Ojo, esto no es un estudio de Pricewaterhouse o de un banco. Esto es un hecho tomado de cuáles son los aranceles ahora mismo, en este preciso instante. Este es el nivel más alto desde la década de los 40. Vamos, que haga lo que haga el día de la liberación, mañana, esto no irá hacia abajo, sino hacia arriba. Pero claro, volvemos al principio, no sabemos cuán arriba terminará yendo la cosa. Trump parece, eso sí, estar prestando poca atención a las posibles consecuencias de este movimiento. De hecho, todo lo contrario, las desdeña, como si realmente pues no fuese a pasar absolutamente nada con esto. O que si pasa algo, pues tampoco va a ser tan grave porque los beneficios que se van a derivar de estas medidas van a superar con mucho los problemas que se presenten. Parece que no es un tema que le preocupe, vamos. El tema de la bolsa, ya lo vimos aquí hace 2 semanas, en un mercado bursátil muy inestable, pues no le preocupa tanto como lo hizo durante su primer mandato. Él cree que está haciendo lo que tiene que hacer para reconstruir la industria estadounidense y devolver pues, la prosperidad, la riqueza, incluso el orgullo a los Estados Unidos. Así que podríamos asegurar que el día de la liberación no es, casi con absoluta certeza, no es el final del camino. Es seguramente el principio. Trump ha hablado de más aranceles a otros sectores. Ha hablado de aranceles a la industria de los semiconductores, ha hablado de aranceles a la industria farmacéutica.
Si otros países toman represalias, como seguramente suceda, vamos, sería lo lógico y lo de esperar, pues Trump ya ha prometido que contraatacará con toda la fuerza que tiene. Algunos creen que se muestran a pesar de todo optimistas e insisten en eso de que realmente él no quiere hacer esto y lo está haciendo solo para como una táctica de negociación. Ya sabéis, el famoso ajedrez en 5 dimensiones que dicen los MAGA, los más trampistas que juega Trump. Y que realmente lo único que quiere es que los países afectados por los aranceles se humillen y se sienten en la mesa de negociaciones para restablecer, resetear, poner a cero de nuevo las relaciones comerciales. Pero independientemente de los detalles de la gran estrategia que tiene este hombre, si es que tiene algo parecido a una gran estrategia, cosa que muchos dudan, pues asegurando que se mueve esencialmente por impulsos, y no solo por impulsos y por encuestas hechas no dentro de todo Estados Unidos, sino dentro de su propio movimiento político, dentro del mundo MAGA. Pase lo que pase, lo que parece seguro es que el crecimiento económico de Estados Unidos se desacelerará, al menos a corto plazo. Es cierto que los países que dependen mucho del comercio con Estados Unidos, en concreto Canadá y México, pues sufrirán más, como es lógico. Pero Estados Unidos no es inmune a las guerras comerciales. No son superhéroes, por más que Trump esté convencido de que lo es, no lo es. En un principio, Goldman Sachs pensó que el impacto de esta guerra comercial en la tasa de crecimiento de Estados Unidos sería de un máximo de 0,3 puntos porcentuales. Pero claro, este cálculo lo hicieron hace un par de meses. Entonces ha quedado completamente desfasado. Ahora las cosas han cambiado porque está repartiendo aranceles a diestro y siniestro, con una encomiable alegría. Y cuando pensamos que ya no se le puede ocurrir otro, pues nos sorprende, como la semana pasada cuando se sacó de la chistera el arancel del 25% a todos los automóviles, vengan de donde vengan. Así que los analistas de Goldman Sachs, pues no les ha quedado otro remedio que sentarse para hacer un recálculo y afinar los números. Y ahora creen que el impacto sobre el crecimiento podría ser de 1,3 puntos, si continúa con esta escalada arancelaria. Otra de las víctimas serán los precios, algo que realmente preocupa a los estadounidenses, ya que, bueno, no olvidemos, figura entre las razones por las que Kamala Harris / Joe Biden perdió las elecciones en noviembre. Los aranceles, no hace falta ser un genio de las matemáticas para entenderlo, encarecerán todo. Y eso hará que la inflación también aumente. Especialmente, ya digo, a corto plazo. El Deutsche Bank estima que si Trump adopta por ir con todo, podría añadir 1,2 puntos porcentuales a la tasa de inflación. Eso la colocaría sobradamente por encima del 3% anual. Esto sería un drama para Jerome Powell, que lleva pues desde el año 2021 tratando de aligerar el coste de la cesta de la compra que tanto preocupa a los estadounidenses. Los consumidores lo descuentan. Las encuestas muestran que la mayoría están convencidos de que la inflación podría alcanzar el 5% el próximo año, en 2026. Esto seguramente es excesivo, para que engañarnos. Pero claro, se ponen en lo peor. Los aranceles son un shock, pero un shock puntual, que eleva el nivel de precios de un golpe, pero no produce un aumento continuo. Para eso hay que combinar el arancel con medidas monetarias. Son un impuesto y actúan como un impuesto. Es decir, si subimos el impuesto a los AirPods, qué sé yo, le metemos una tasa de 3 euros extra, como aquella que se ponían los compact disc, no sé si lo recordáis, esa de las GAEM, pues suben de golpe el día que se la pones. Pero a partir de ahí ya, pues no siguen subiendo, obviamente, porque inflación siempre hay, pero no van a subir en la misma medida todos los años. Pues con los aranceles pasa algo parecido, así que esta expectativa que tienen los consumidores estadounidenses quizás sea demasiado pesimista. Vamos, que lo notarán el año próximo, pero es poco probable que se siga percibiendo el año siguiente. Bueno, poco probable no, es directamente imposible, a no ser que siga subiendo los aranceles. Para eso siempre, si quieres que
Que sigan subiendo de la misma manera, pues combínalo con medidas monetarias y ya está, tendrás inflación para los restos. Pero claro, eso no es consuelo para la Reserva Federal, que aún está luchando para reducir la inflación a los niveles de antes de la pandemia. Si suben los costes de importación de todo tipo de productos, la situación se complicará, lo que hará que la Reserva Federal se muestre cautelosa a la hora de recortar los tipos de interés a pesar de que la economía crece poco. Y por último tenemos las consecuencias sociales. Lo de los tipos de interés enlaza con la obsesión que tiene Trump con que los baje. Es decir, quiere soplar y sorber a la vez. Y luego por último tenemos las consecuencias sociales, que también las habrá. Trump está vendiendo esto como un gran favor que hace a los estadounidenses, especialmente a los estadounidenses de bajos ingresos, que según él pues se beneficiarán de la reindustrialización del país. El hecho es que y vamos de nuevo a hechos, una mayor proporción de los salarios de los trabajadores de bajos ingresos se destina al consumo, esto lo sabe cualquiera, que no les queda para ahorrar, o les queda poquito, y una mayor parte de su gasto se dedica a bienes muy básicos, muy de primera necesidad, como ropa, alimentos, etc. Esto son los productos más vulnerables a los aranceles. Se estima que la gente que está en esa parte inferior de la escala de ingresos vea cómo sus ingresos disponibles se reducen aproximadamente un 2,5%. Esto es solo con la primera ola de aranceles: China, México y Canadá. Para los hogares de renta alta no será tan gravoso. Los aranceles supondrán tan solo una disminución del 0,9% de poder adquisitivo. Y eso solo con lo que ya sabemos, que la cosa podrá y seguramente vaya más. Para Trump esos costes están más que justificados, en tanto que se volverá a fabricar en Estados Unidos. Y además, a él le dejará mucho dinero en la caja, ya que los aranceles pues se abonan directamente al Estado. No deja de ser un impuesto para el importador. Pero aquí tenemos una paradoja. Si los aranceles incentivan a las empresas a trasladar sus fábricas a Estados Unidos, esto reducirá los ingresos fiscales que generan por la vía del arancel. También es cierto que los pueden generar por otra vía en Estados Unidos, por el impuesto de sociedades. Pero bueno, es cierto que los aranceles son un impuesto, eso está claro, y permiten incrementar la recaudación fiscal. Así que el Estado federal verá cómo le entra mucho dinero por esta vía. Algo que repercutirá en el déficit público si saben contener el gasto al mismo tiempo. Repercutirá positivamente, quiero decir. Pero es que ese no es el final de la historia. Los aranceles provocan graves distorsiones económicas. Aquí lo hemos visto a lo largo de los 2 últimos meses que he hecho varios programas sobre este tema. A los únicos que benefician claramente, los beneficiarios netos, bueno, aparte del Estado, que aumenta su recaudación, son los productores ineficientes, los poco competitivos, que se benefician de precios más altos a costa de los consumidores en un mercado cautivo, solo para ellos. Y no solo eso, también penaliza a los eficientes dentro del país que necesitan importar componentes. Las fabricantes de automóviles y pues es probable que puedan absorber algunos de los sobrecostes, pero no todos. Y también es probable que aumenten ese sobrecoste, por no decir seguro, a los consumidores o al siguiente en la cadena de valor. En promedio, los precios de los vehículos, según un análisis que ha hecho Morgan Stanley, subirán entre un 11 y un 12% para compensar los aranceles. Y no estamos hablando de los Mercedes o los Alfa Romeo. No. Estamos hablando de los Chevrolet, de los Buick, de las marcas estadounidenses que se fabrican allí. Es evidente que esto lo saben en la Casa Blanca, porque tontos no son. Pero lo compensan con creces pensando en el extra dinero que les va a entrar por la vía arancelaria y además de manera inmediata. Trump ya ha adelantado que quiere utilizar ese dinero para financiar una gran rebaja fiscal que tiene en cartera, que va a ser ambiciosísima. Esto tiene una contrapartida, claro está. Si Estados Unidos el Estado federal se vuelve fiscalmente dependiente de los aranceles, pues será más difícil eliminarlos, a pesar de sus evidentes costes. El día de la liberación el día de la liberación arancelaria podría
Pasar a la historia, sí, pero no como la celebración que Trump pretende, sino como una mala comedia de la que costará mucho salir. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que quiere hacer una matización a Francisco, que ayer comentaba en su nota de voz el doble rasero judicial este que había traído Israel hace unos días, y él comentaba a Francisco que se debía a que, bueno, a que España es de izquierdas, que no había nada organizado, pero pues los jueces no son más que una representación de la sociedad española, y eso es lo que nos comentaba. Bien, pues Luis no está de acuerdo con esto. Buenos días, Fernando. Buenas noches. Eh, ese mensaje de voz es para responder a Francisco, esa diatriba que tenía con Israel. Ha dicho unas cuantas cosas con las que no estoy de acuerdo. Sobre todo, bueno, empieza con que España es un país de izquierdas. Yo no estoy de acuerdo que sea un país de izquierdas. Aquí no hay más que ver las votaciones. Lo que pasa es que tenemos una cosa muy especial, que los partidos de derecha, de más derecha de España, son los nacionalistas vascos y catalanes. Son de derechas, no de izquierdas. Si sumáramos eso a la gente que hay de derecha, de centro derecha e incluso derecha pura como vos y demás, ya no digo la extrema derecha de los 2000, o sea, del España 2000 y toda esa gente, hay o están al 50% o prácticamente por ahí anda la cosa. O sea, España no es un país de izquierdas, no lo ha sido nunca en la democracia. Yo empecé votando a UCD, perdón, a UCD en las primeras elecciones, que ganó arrasando. Después, cuando UCD cayó, el CDS y toda esa historia, voté a AP, después al PP, después a Ciudadanos, pues cuando Rajoy hizo lo que hizo, y después, pues, ahora ya no sé ni quién, a Vox le voté y ahora ya no sé a quién votar, porque ya me tiene descontrolado el tema. Pero España no es de izquierdas. Aquí ha habido, tú eres muy joven y no lo conocerás, pero hubo una época, el famoso anuncio del Doberman del PSOE contra la derecha del PP, de que venía la derechona. Eso no se ha mantenido en el tiempo, hasta el extremo que el PP ha comprado el discurso de la izquierda, y y ha perdido mucha gente por la derecha, claro, normal. Pero España no es, si me apuras, es más de centro que otra cosa. Si sería un partido de centro fuerte, centro derecha, centro izquierda. O sea, si ahora mismo salía Rosa Díez, el PSOE desaparecía, por ejemplo. Bien, otra cosa. El consumo no es ilegal en España. El consumo de drogas no está penalizado. Está penalizado el tráfico, no el consumo. Ahí te equivocas mucho. Y bueno, básicamente eso es lo que quería decir. Venga, un abrazo para todos y un abrazo. Bueno, Luis, antes de nada, recordarte que yo no soy joven. Yo no he querido ser joven ni cuando era joven, que ya la juventud la dejé atrás hace ya mucho tiempo. Pero vamos, que sí me acuerdo de aquello del Doberman, porque estaba yo en la universidad, Luis. Fue una campaña muy sucia la del 96, porque, bueno, el PSOE veía que tenía perdidas las elecciones y llevaban en el gobierno desde finales del 82 y echaron el resto y sacaron un vídeo de campaña en el que identificaban al PP con un Doberman. Evidentemente no es nada al lado de lo que se ha visto posteriormente, pero bueno, en aquel momento causó mucha impresión. Pero vamos, Luis, las elecciones en España, lo que nos has comentado, pues sí, si vamos a los números nos encontramos con que efectivamente más gente vota al centro derecha, es decir, que los que se encuentran del centro a la derecha pues reciben unos pocos votos más que los que se encuentran del centro a la izquierda. De las de 2023, que te lo he ido a mirar y he hecho los cálculos para ya salir de dudas, entre el PP, Vox, Junts per Catalunya, PNV, UPN y Coalición Canaria, suman algo más de 12 millones de votos. Mientras que entre PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el BNG suman 11.800.000 votos. No es una diferencia muy grande, pero bueno, de apenas 300.000 votos, pero sí es algo superior. Pero claro, hacer ese cálculo no sirve de demasiado, en tanto que en la derecha hay partidos incompatibles entre sí. Vox, por ejemplo, nunca sumaría sus votos a los del PNV, no digamos ya los de Junts per Catalunya.
Ahí la izquierda no es tan tiquismiquis. Pedro Sánchez, por ejemplo, pues gobierna gracias a que recibe el apoyo parlamentario de toda la izquierda, más los partidos de derecha nacionalista. Pero vamos, sí que podríamos decir, y en esto tienes razón, que España, el español medio, es un tipo centrado, un país centrado. La cuestión es saber dónde está el centro. Parece una tontería, pero ¿dónde está el centro? El centro en España está un poquito a la izquierda, desde luego más a la izquierda que en otros países, más que en el Reino Unido, te lo garantizo, más que en Estados Unidos. Y ese es el punto al que se refería Francisco. Así que en esto los dos tenéis razón. Si en lugar de hablar de izquierda y derecha hablásemos más de programas políticos concretos, lo que nos encontraríamos es que España es básicamente un país socialdemócrata. En este aspecto, todos los partidos, sin excepción, incorporan elementos propios de la socialdemocracia. Ahí ya da igual donde miremos. Encontramos socialdemocracia desde el BNG hasta Vox, pasando naturalmente por el PSOE y el PP. Algo similar sucede en prácticamente todos los países de Europa. En esto España no es nada distinta, no es una excepción tampoco en esto. El genuino consenso europeo es el consenso socialdemócrata. Luego, respecto a lo que comentas de la droga, a ver, efectivamente el consumo de drogas en España no está penalizado, lo que está penalizada es su venta. También está penalizada la producción de drogas. Es una ley similar a la de la ley seca de Estados Unidos, a la que le hice una contrahistoria el mes pasado. Los estadounidenses podían beber alcohol, nadie se lo podía impedir, pero no podían ni producirlo ni venderlo. Tampoco podían naturalmente importarlo. Pues con la droga en España pasa algo similar. Formalmente, tú puedes consumir droga, toda la que quieras, pero no te la pueden vender. Y no puedes, por ejemplo, cultivar marihuana en tu casa. No digamos ya montarte un laboratorio de fentanilo. Eso sí, hay unos límites para el consumo privado de lo relativo a la posesión de sustancias estupefacientes. En el caso del hachís creo que son 25 gramos. Eso sí, este límite no es absoluto. Si la policía te para y llevas encima 25 gramos, no es un delito, pero te pueden sancionar si lo llevas por la vía pública, por ejemplo. Luego, si además te registran y ven indicios de que la sustancia en cuestión estaba destinada a la venta, no sé, si lo llevas en dosis separadas, por ejemplo, los 25 gramos, o si llevas una balanza encima en la mochila para pesar esas dosis, o directamente grandes cantidades de dinero en efectivo, pues en ese caso la policía, con buen criterio, interpretará que no es consumo propio, que es tráfico de drogas, vamos. Incluso si la cantidad es inferior a 25 gramos, te acusarán de tráfico de drogas. En este caso, vamos, que no lo considerarán consumo propio. En fin, esto ya lo sabéis los que andéis metidos en esos temas, que el consumo sí, pero hasta cierto punto. Cambiamos de tema, vamos con Manuel, que es un contraescucha de Málaga, que hace unas semanas nos contaba que una inquilina, esta es una historia dura la que nos cuenta Manuel, que una inquilina le había dejado de pagar el alquiler y le había costado Dios y ayuda a recuperar la casa y desahuciar a la mujer esta. Bien, pues bien, ha recuperado su casa y nos cuenta el lamentable estado en el que se la ha encontrado. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Espero que estéis bien tú y tus oyentes. Mira, la semana pasada, no, hace 21 días te mandé un audio que tuviste a bien ponerlo, lo cual te agradezco, sobre una inquiocupa que se había marchado de mi casa y nos la había dejado libre, gracias sobre todo al maravilloso abogado que habíamos contratado y que nos habíamos gastado el dinerito en contratarlo, como te digo. Entramos en la casa y me parece recordar que te dije que la casa, si no te lo dije, os lo digo ahora, no era apta para la vida. O sea, en el momento en que entré en la casa, pues se derramaron lágrimas por mi rostro de felicidad en el rostro derecho y de pena en el lado izquierdo de la cara, porque verdaderamente era tristísimo ver cómo había dejado esta mujer la casa. Era horrible, horrible. No os lo podéis ni imaginar. Ahora hay que meterle un gran dinero para poderla arreglar. Una casa que había sido mi casa, donde habíamos criado a nuestras hijas y la habíamos dejado perfecta. Una casa perfecta para ellas. Pero bueno, para ellas no, para la persona que la ocupara, que la alquilara. Ahora imposible reclamar todo eso. Tienen menos papeles que una liebre, todos son leyes para ello, todo se sabe en cualquier triquiñuela legal que te puedas imaginar y no te puedes dirigir a ellos, aunque sea de la mejor manera posible. O sea, da igual la educación a la que te dirijas,
te has dirigido una vez y te amenazan con denunciarte cómo te vuelvas a dirigir a ellos. Y así parece ser que es. Es una tristeza. Y ahora, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que sin vivir en Cataluña, pues me entran ganas de votar a Junts, porque he visto la ley esta que quieren reformar, la ley para que los desahucios sean en 48 horas, cosa que me alegro, aunque los desahucios deberían de ser no en 48 horas, sino que deberían de ser en minutos. Tú entras en mi casa, te vas de mi casa, que para eso la estoy pagando yo. Y la ley, también la reforma de la ley para hacer que los inquiocupas pues abandonen la casa en el caso de que se perpetúe esa falta de pago y permanezcan allí consumiéndote agua, luz y gas y tú tengas que seguir pagando. Que aplaudo a los jueces de Barcelona por tomar esa decisión en sala, ¿no? Para que haya un criterio común y se les pueda cortar el agua. Estas personas me han dejado una deuda enorme de luz, de agua, de gas y, como te digo, menos papeles que una liebre. Imposible reclamarles. Nada de nada. Es una pena, es una tristeza. Alguien debería de darse cuenta la cantidad de gente que estamos sufriendo esto. Y alguien debería de darse cuenta que cuando a una persona le ha ocurrido esto y le han liberado el piso, no tiene ganas de volverlo a poner en alquiler. Por lo tanto, el mercado, poco a poco, lo que va haciendo es ofrecer menos. Sin embargo, la demanda sube y por una ley muy simple, al haber menor oferta y mucha más demanda, los precios están creciendo. Bueno, es algo que lo sabéis perfectamente. Así que nada, Fernando, os hablo simplemente con la pena de tener una deuda enorme, enorme, gigantesca, que no sé cómo voy a poder afrontar. Sí tengo el piso conmigo, destrozado completamente, pero es verdad que cómo voy a poder arreglarlo, sin poder reclamarle a esta gente nada. Es una desgracia, pero una auténtica desgracia. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo a todos vosotros. Pues sí, Manuel, es vergonzoso. ¿Qué quieres que te diga? Lo miremos desde donde lo miremos. Es que no encuentro mejor palabra para definir lo que te ha sucedido. En esto de los ocupas de viviendas, lo es que lo he dicho muchas veces. Si mañana te roban el coche y el ladrón está perfectamente localizable y se dedica a pasearse por la ciudad con tu coche, no tienes más que indicárselo a la policía municipal, le darán el alto y le sacarán inmediatamente del automóvil. Y le denunciarán, por supuesto. Lo mismo si alguien, no sé, salta la cerradura de tu coche y se introduce en el interior, pues bastará con que avises a un policía y le sacarán de allí. No habrá plazos, no habrá abogados, bastará con que le indiques y demuestres, obviamente, que el vehículo es tuyo para que se aplique la ley en el acto. No trato, por más que insisto, no consigo entender por qué no se hace lo mismo con las viviendas. ¿Acaso es más importante un coche que una vivienda? Pongo el ejemplo del coche porque lo entendemos todos, pero me vale con cualquier otra cosa. Con cualquier otro robo. Si estás sentado en la mesa de un restaurante y pasa alguien y se lleva tu teléfono que has dejado encima de la mesa, lo adviertes, sigues al ladrón y pides ayuda, vas, recuperas tu teléfono en el acto. Y al tipo, por supuesto, le van a denunciar por hurto. Creo que no entendemos, muchos no entienden que la ocupación es un robo. La inquilina te ha estado robando durante todo este tiempo. Y además te ha provocado un perjuicio patrimonial considerable. Ese perjuicio podría haberse evitado de haber tenido tú las herramientas para desahuciar a esta persona tan pronto como hubiese dejado de pagar el alquiler. En otros ordenamientos legales funciona así. Y a todo el mundo le parece lo lógico. En España, donde por culpa de una serie de demagogos de izquierda y extrema izquierda que han tenido demasiado predicamento televisivo y mediático en los últimos años, pues hemos llegado a esta situación tan injusta y tan lamentable. Luego, la última reflexión que haces sobre el coste del alquiler es que es ajustadísima. Vives además en Málaga. Es una ciudad que, ya sabes, muy deseada, que está de moda ahora y que tiene un mercado del alquiler muy comprometido, muy ajustado, ya que hay mucha gente buscando vivienda, más gente buscando vivienda que viviendas disponibles. Y eso ha tirado los precios hacia arriba. Entiendo que tú ya no volverás a poner esa casa en alquiler una vez la hayas reconstruido por dentro, a no ser que se trate de alguien de la máxima confianza o que te aporte una serie de garantías que solo puede dar gente con mucho dinero. Ojo, y eso solo quizá, que lo mismo después de lo que te ha pasado de esta experiencia ni siquiera. Esto evidentemente requiere una solución política.
Si una familia, por cualquier circunstancia, una desgracia, por ejemplo, pues ha quedado en la calle, deberían ser los ayuntamientos quienes de forma temporal se encargasen de acoger a esa familia. Pero de forma temporal hasta que se hayan rehecho. Lo que no puede hacer la administración es relajar a los ciudadanos comunes y corrientes el problema de la vivienda, que has estado financiando tú de manera involuntaria y dolorosa. Bueno, has estado y sigues estando, porque aún te falta por realizar un importante desembolso para rehacer tu casa. Bien, vamos ahora con Jorge, que nos habla de aborto, que es el tema estrella de la contrarréplica en las 2 últimas semanas. Hola, muy buenas, Fernando. Antes que nada, enhorabuena por el programa, gracias por él y un saludo para todos los contras. Vengo a unirme al debate del aborto. Seguramente llega un poco tarde, pero no podía dejarlo pasar. No podía dejarlo pasar porque es un tema en el que me ha costado muchísimo encontrar una posición. Pues es un tema muy, muy peliagudo, como bien sabemos, y la diferencia entre el bien y el mal es puramente subjetiva. Ahora bien, yo siempre he sido defensor de que sí se puede abortar. Mi problema no viene tanto con si se puede o no, ya que aunque estés en contra y te parezca profundamente inmoral, estaremos de acuerdo en que si no dejamos a la mujer a abortar, lo va a hacer igualmente, pero en una clínica clandestina, en peores condiciones y poniendo en riesgo su vida. Si va a abortar, el problema es hasta cuándo. No tenía claro dónde poner el límite, pero gracias a mi pareja, que estudia medicina, bueno, ya ha conseguido sacar el MIR y la felicito desde aquí, he llegado a una conclusión. Y es que hay un momento en el que no es que se tenga que interrumpir el embarazo, hay un momento en el que el feto puede subsistir por sí mismo y es el médico el que lo tiene que dejar morir. Y creo que eso sería una buena barrera en la que creo que más o menos todos podríamos estar de acuerdo. Si se va a llevar a cabo, en el momento en el que ese feto tiene una pequeña posibilidad de seguir adelante y incluye que un médico tenga que dejarlo morir, es decir, metemos una tercera persona, no es solo la madre y el hijo, sino que también metemos un médico que tiene que romper su juramento hipocrático, creo que sería una buena barrera para delimitar dónde termina el aborto. A partir de aquí quedo más que abierto a escuchar distintas posiciones. De nuevo, un saludo a todos y gracias por la contracrónica, Fernando. Bueno, Jorge, creo que hemos abordado a lo largo de las 2 últimas semanas todos los detalles relativos al tema este del aborto. Todos, que no nos ha faltado ninguno. Hace 2 domingos, de hecho, hasta dediqué una contrarréplica monográfica a este mismo tema en la que participaron varios contraescuchas. Este que nos acaban antes de contar, pues me da la nariz que va a reavivar el debate. Yo, por mi parte, lo único que te puedo decir es que el embarazo es un proceso continuo, que sigue su curso de forma natural a no ser que haya un factor también de origen natural que interrumpa ese embarazo. Bueno, ya hablaríamos de aborto por causas naturales, que es naturalmente involuntario. O eso, o una intervención externa. Y ahí hablaríamos de aborto inducido, provocado. Pero vamos, que si no se interviene y no hay aborto natural, el proceso no se detiene por sí solo en momento alguno. La cuestión, por lo tanto, no es esa, sino saber en qué momento podemos hablar de un ser humano. Y es ahí donde como comentaba en su momento, donde los científicos pues no se ponen de acuerdo. Bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla del antieuropeísmo trampista. En Europa llevamos décadas aliados con unos Estados Unidos a los que criticamos con ferocidad. Y en Estados Unidos llevan semanas aliados con una Europa a la que critican con ferocidad. Si finalmente se rompiese la alianza, en Europa se culpabilizará a todo el mundo y costará tiempo y penas armar una unidad europea real, sólida y eficaz. El deseo de procrastinar es inmenso. Veremos cuánto más se nos permite. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 1 de abril. Como os decía antes, estrenamos mes. Mañana será día 2, día de la liberación, por cierto, como os comentaba en el programa de hoy. Y yo, por supuesto, estaré de vuelta. Hasta mañana.